la importancia que hoy tienen las reformas fiscales, pues tiene que ver precisamente con ese seguimiento de las cosas. Hoy, pues muchos dicen que, por ejemplo, el tema del IEPS a las bebidas refrescantes y el tema del IEPS, del artículo reformado del artículo primero, la fracción que es fracción primera, inciso J, ¿no? Inciso G, que habla de las reformas a las bebidas en cuanto al impuesto a las bebidas refrescantes, pero más que nada sobre todo a los alimentos no básicos, pues muchos dicen que no es que de alguna forma no lo pensaron, que está mal hecho, que etcétera, pero yo creo que hasta para efectos constitucionales está, bajo mi perspectiva, un poquito complicado plantearlo desde la misma perspectiva de la proporcionalidad y la equidad. Si nosotros pensamos plantear eso desde el punto de vista de la proporcionalidad y la equidad, pues vamos a toparnos con el tema de que existen otros derechos de mayor importancia. Entonces, por eso pues habría que primero analizar cuáles son los tres tipos de Estado, así como un comentario muy como introductorio. Ustedes saben que pues siempre decimos Estado de Derecho, en realidad ya no es un Estado de Derecho. En realidad hoy lo ideal, así como que el Enzo Ferrari 2014 y medio, pues vendría siendo el Estado constitucional democrático de derecho. De hecho, cuando el presidente anterior hablaba tanto de Estado de leyes, pues el Estado de leyes era el Estado del siglo XIX, no era el Estado del siglo XXI. Hoy en realidad no es propiamente un Estado de leyes, un Estado de normas jurídicas, porque tenemos que entender que el derecho está conformado por dos concepciones, por normas jurídicas o leyes y sobre todo por principios constitucionales. Hoy lo que vamos a tratar de platicar un poquito pues va a ser más que nada principios constitucionales, porque las normas jurídicas que son las reformas hacendarias, pues esas de alguna manera ya todos medio las entendimos, todavía no las entendemos a lo mejor muy bien, pero pues ahí están, ¿no? El problema es entender los principios constitucionales y los principios jurídicos propiamente dichos. Entonces, bueno, pues hoy entendemos al Estado no como un Estado simplemente de derecho, sino como un Estado constitucional democrático de derecho. Y ese Estado constitucional democrático de derecho da a entender tres cosas importantes, ¿no? Constitucional, porque ahí es donde se encuentran los derechos fundamentales, que también habría que hacer una distinción entre derechos fundamentales y derechos humanos, porque no todo derecho fundamental es derecho humano, ni todo derecho humano es derecho fundamental. Hay derechos humanos que están precisamente establecidos en los tratados internacionales y hay derechos fundamentales que los derechos fundamentales están en la Constitución. Pero bueno, pues una de las reformas, no puedo caminar, sí. Una de las reformas de las que hizo falta para que en mi particular punto de vista funcione el tema del buzón tributario, pues es la reforma constitucional al artículo 4 constitucional, que hablaba del derecho al internet gratuito, ¿no? Entonces, bueno, ya lo vamos a platicar después y bueno, ahí es una opinión muy particular. Sin embargo, el asunto es que un derecho fundamental pues está en la Constitución. Los derechos fundamentales los vamos a encontrar en la Constitución y ahí vemos, por ejemplo, el derecho al deporte, pues artículo 4 constitucional, ¿no? El derecho al deporte, el derecho a la cultura, ¿no? Entonces, si mañana se despiertan temprano y leen el artículo 4, se van a poner recontentos, ¿no? Y si se quieren poner tristes, pues lean el artículo 21 constitucional. Entonces, si leen el artículo 4, pues todo el mundo va a estar bien contento por toda la bola de derechos que tenemos. Sin embargo, son finalmente derechos fundamentales. Hay derechos, por lo tanto, fundamentales y derechos propiamente humanos. Los derechos humanos, pues los encontraríamos en los tratados internacionales y que a veces pudiéramos decir que se repiten, o sea que hay un derecho humano que a su vez es derecho fundamental y hay derechos fundamentales que pudieran ser derechos humanos, pero no siempre un derecho humano es derecho fundamental ni un derecho fundamental es un derecho humano. Hoy en México desafortunadamente no hemos regulado el tema del error judicial, que es un derecho humano, ¿no? El artículo 10 del Pacto de San José, gracias. El artículo 10 del Pacto de San José, pues es un derecho que está en el Pacto de San José y es un derecho humano, pero no está en la Constitución. Cuando se reformó el artículo 113 constitucional, el artículo 113 que habla del error administrativo, pues cuando se implementó el error administrativo, y ustedes mejor que yo saben del tema de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado, pues está la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado para el error administrativo, artículo 113 constitucional, pero no se reguló el tema del error judicial. De hecho, una de las propuestas era adicionar el concepto de error judicial, es decir, que cuando ya existiera una cosa juzgada
pero mal juzgada, ¿no? Y que ya no tengo otra instancia adicional, bueno, pues ahí tuviéramos la oportunidad, ¿sí?, de poder solicitar la indemnización por daños y perjuicios por ese error judicial. Sin embargo, pues no lo tenemos regulado hoy, ni siquiera el procedimiento, ni ante quién, ni cómo, dónde y para qué, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese error judicial, que es un derecho constitucional, perdón, un derecho humano, que es el derecho, que es precisamente el derecho que está previsto ahí en el artículo 10 del Pacto de San José, pues es un derecho humano, pero pues todavía no es un derecho fundamental. Es una división a la mejor a veces didáctica, pero yo creo que es importante saberla porque de alguna manera nos da a entender muchas cosas que posiblemente hoy no tenemos, ¿no? Yo en mi particular punto de vista creo que hoy con la reforma de la ley, con la nueva ley de amparo de abril, pues pareciera que está desapareciendo la doble instancia jurisdiccional en materia contencioso administrativa. Y la doble instancia jurisdiccional es un derecho humano previsto en el artículo 8 del Pacto de San José. Sin embargo, no está previsto, ¿sí?, no está previsto pues propiamente o en forma expresa en el artículo 17 constitucional. Por eso ustedes saben mejor que yo que el juicio contencioso administrativo pues tiene una sola instancia. Una vez que dictan la sentencia, pues si dictan la sentencia, pues ahí se acabó el tema, ¿no? Extraordinariamente tenemos el juicio de amparo, pero no hay una doble instancia jurisdiccional. Y ahora, si ustedes quieren checar la procedencia del amparo, que a ustedes creo que les ha sucedido, el tema del amparo contra una nulidad, por ejemplo, lisa y llana, o una nulidad para efectos, que dice la ley de amparo para la procedencia de del amparo directo, que en caso de que exista una sentencia de un tribunal de lo contencioso administrativo que beneficie al particular, únicamente procederá el amparo si es que hace valer violaciones directas a la Constitución en relación con las disposiciones constitucionales que se estén, disposiciones legales que se estén impugnando. Entonces, anteriormente, pues decíamos, hay una nulidad lisa y llana, ¿no? Y decíamos, bueno, pues hay una nulidad lisa y llana, pero yo tenía dos agravios. La visita domiciliaria se pasaron de los 12 meses y por lo tanto hay caducidad especial, artículo 46A de Código, y por otro lado me están determinando un crédito fiscal del IVA cuando no soy sujeto del IVA, pues hay dos agravios de fondo, ¿estamos de acuerdo? La autoridad al dictar la sentencia, la sala regional al dictar la sentencia, pues declara la nulidad por el tema del plazo. Pues sí es cierto, se pasaron del plazo, nulidad lisa y llana, caducidad especial y se acabó. ¿Y soy sujeto o no soy sujeto? Me sigue, de alguna manera tengo un agravio de mayor importancia que el tema del plazo de la visita domiciliaria, pues desde luego el argumento de que no soy sujeto del IVA, ¿no? Entonces, en un juicio anterior a los juicios de abril de la ley de amparo actual, pues podíamos promover un amparo con una tesis esta que por ahí dice que el argumento que más le beneficia al particular es el primero que se tiene que estudiar y tarará, tarará. Pues resulta que hoy si vemos la ley de amparo en relación con la procedencia del juicio de amparo, dice, bueno, pues si le benefició la sentencia al particular, únicamente podrá hacer valer violaciones a las disposiciones legales que de alguna manera se aplicaron en ese caso concreto, y si no, pues, ¿qué está haciendo aquí, no? Entonces, bueno, pues en realidad estamos ahí violando la doble instancia jurisdiccional en materia contencioso administrativa, ¿no? Y sería cuestión nada más de checar qué es el artículo 170, el 70 por ahí, ¿no?, de la ley de amparo. Pero bueno, pues eso hay que tener cuidado porque entonces un amparo que anteriormente promovíamos diciendo, oye, pues te faltó estudiar uno de mayor importancia, que era el tema de que si soy sujeto del IVA o no, pues resulta que hoy la autoridad pues ya no va a ser ni siquiera admitido ese juicio que estamos comentando. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Bueno, primero habría que distinguir entre derechos fundamentales y luego entre derechos humanos, salvo su mejor opinión. Muchas veces decimos derecho fundamental y derecho humano es lo mismo, pero creo que tendríamos que hacer una distinción clara de esa situación. Punto primero. Punto segundo, bueno, ¿por qué Estado constitucional democrático de derecho? Bueno, porque en la Constitución se encuentran los derechos fundamentales. La democracia porque es la mejor forma de la participación de todos en el Estado. Y yo creo que las reformas que se han dado, todas las reformas que se han dado hoy en el Estado mexicano, tienen que ver con la sentencia, una sentencia que casi no leemos, al que le interesa el tema de por qué no estudiaron el asunto del error judicial, por qué no lo incorporaron al artículo 113 constitucional. Hay un libro de Sergio García Ramírez, que es el libro de la reforma de los derechos humanos, editorial Porrúa. Ahí habla él del debate que se dio de por qué no admitieron el tema del error judicial para cuando se estaba analizando la reforma al artículo 113 en relación con el error administrativo. Y ahí está interesante, son 2, 3 hojitas que explica más o menos ahí ese tema, ¿no? Sergio García Ramírez, la reforma de los derechos humanos, de editorial Porrúa.
Pero bueno, independientemente de eso, pues el tema también tendría que ver con el asunto de que ¿por qué el Estado constitucional democrático de derecho? Bueno, porque democracia pues, es la única forma en que podemos nosotros de alguna manera limitar las funciones del Estado. Ustedes saben que el Estado, con las funciones y el poder que tiene, pues tiene principalmente dos tipos de poderes. Uno, ese poder político se divide en dos, ¿no? En cuanto a la acción hacia los particulares. Uno que es el poder punitivo, ¿no? El poder de imponer sanciones y delitos y tal, que es una función del Estado y que su limitante tiene que ser el derecho penal, es decir, todos los derechos, garantías, limitaciones en cuanto al derecho penal que de alguna forma limitan a ese poder punitivo, que normalmente su tendencia es establecer o la tendencia es que todo sea delito. Y por otro lado, pues tenemos el poder tributario, ¿no? Entonces el Estado por lo menos tiene dos brazos muy fuertes, que es el poder punitivo y el poder tributario. A través de la democracia lo que se trata pues es también de limitar esas funciones, de la participación de las personas. Sin embargo, pues tenemos la sentencia de la Corte Interamericana, que la Corte Interamericana tiene que ver con una sentencia que se dictó en el asunto de Jorge Castañeda, y pues ustedes saben que en ese asunto de Jorge Castañeda México perdió en esa sentencia, y bueno, pues ahí el problema que se dio fue en el sentido de que México no tenía la posibilidad de que cualquier ciudadano pudiera acceder a una candidatura, ya no digamos de la presidencia, por lo menos de presidente municipal de mi pueblo, ¿no? Entonces, el asunto es que ni siquiera tengo la posibilidad, sino que tengo que ingresar a un partido político. Yo creo que todas las reformas de hoy tienen que ver con esa sentencia de la Corte Interamericana. ¿Por qué? Porque imagínense ustedes, espero que no haya aquí alguno del partido político, pero pues ya ni modo. Pero bueno, imagínense ustedes, entonces en los partidos políticos, ¿yo a qué me dedico? Imagínense si a Sicilia se le ocurre, ¿no? A Javier Sicilia se le ocurre decir, pues yo voy para la presidencia de la República. ¿Se imaginan lo que va a generar eso? ¿Se imaginan lo que generaría que otro por ahí, no sé, se me ocurre Sicilia, ¿no? Alguien por ahí, ustedes saben que, por ejemplo, el presidente de Uruguay fue parte de la guerrilla en Uruguay en la época de los 70, hoy es el presidente José Mujica, ¿no? Entonces, bueno, pues alguien por ahí espontáneo diga, pues yo voy para la presidencia y imagínense cuántos arrastra, y el partido político va a decir, ajá, ¿y yo en qué cuaderno leo, no? Entonces, ¿qué es lo que estamos generando? Pues desafortunadamente en esta parte de la democracia es donde estamos estamos cojeando, por así decirlo, y lo que hemos estado estableciendo para limitar la función de cualquier ciudadano, pues es implementar lo que existe en la ciencia política, que es la teoría del caos. Hoy todo el mundo está preocupado por las reformas fiscales, la ley de lavado de dinero, la ley de no sé qué, que si soy repeco, que si soy régimen de incorporación, que si me suspendo, que si el sistema no sirve, que si ahora soy IEPS y que si la harina para hot cakes es de IEPS y que si no es IEPS y que no sé qué. Y todo el mundo mientras, en ese sentido nadie se mueve, ¿no? Y la teoría del caos es precisamente que en el sentido político pues hay un refrán que por ahí dice que en río revuelto, ¿no? Ganancia de las empresas petroleras, ¿no? Entonces el asunto es aquí que si generamos ese caos, pues podemos gobernar mejor el país. Un país que está siendo casi ingobernable, donde los partidos políticos ya no tienen ninguna fuerza, y los partidos políticos y los miembros de los partidos políticos pues parecen jugadores de fútbol, porque estaban en el América y ahora se va al Chivas, pues es exactamente lo mismo. ¿Cómo limito la función de un ciudadano para acceder a una función democrática? Pues con esas. Entonces, si el Sicilia por ahí se mete de presidente municipal de Cuernavaca, pues van a decir, ándale, ¿ya vieron que este cuate no presenta sus avisos de actividad vulnerable? ¿Ya vieron que está en el buró de crédito? ¿Ya vieron que está en el buró de deudores? No está localizado, ¿no? Y entonces ese señor en una semana tenía 100,000 seguidores y a la otra semana le pasa lo que a Lucerito, ¿no? Entonces el tema es que de alguna forma, pues todo tiende precisamente a esa sentencia que estamos comentando. Y por eso, tantas reformas que hoy, la verdad, pues yo creo que es muy difícil que pudiéramos decir, yo ya me sé todas las leyes, yo ya me sé todas las disposiciones y todas las reformas, es casi un caso meramente titánico, ¿no? El poder saber cuántas modificaciones y cuántas disposiciones se han modificado. Y eso tiene que ver con esta parte del tema de la democracia, que es donde hemos estado perdiendo más control en el Estado mexicano en relación con esta situación. Y cuando decimos que es de derecho, pues significa la Constitución política mexicana, pues más que una constitución política, en teoría es una constitución jurídica. Pero ¿por qué de norma política se convierte en norma jurídica? Bueno, pues se convierte en norma jurídica por dos situaciones. Se convierte en norma jurídica porque existen tribunales y dos
un procedimiento para exigir el cumplimiento de las disposiciones que están en las leyes, en la Constitución, perdón. La Constitución sabemos que su nombre es una Constitución política y así tenemos las constituciones de todo el mundo. Después de la Segunda Guerra Mundial, pues lo que se estableció fue precisamente las constituciones como constituciones propiamente jurídicas, en el sentido de que son normas que son exigibles por los propios ciudadanos. Los ciudadanos pueden exigir el cumplimiento de ese derecho, de esos derechos que están ahí. Ya no son ideales, ya no son perspectivas, ya no son principios meramente programáticos, sino que pueden ser exigibles. Y ese es el cambio que hubo después de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo al final de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo en Europa. Por eso la Constitución pues deja de ser en parte una Constitución política y se vuelve una Constitución jurídica, en razón a que podemos hacer valer violaciones propias de la Constitución a través de un tribunal y un procedimiento previamente establecido, que aquí en México pues tenemos el tema de la ley de amparo. Por otro lado, ese Estado constitucional democrático de derecho pues tiene tres visiones. Aquí en la laminita esta, pues encontramos tres visiones del Estado de Derecho. Desafortunadamente siempre decimos, bueno, Estado de Derecho, pues sí, pero el Estado de Derecho es el vaso. El problema es qué tiene adentro el Estado de Derecho. Y hay tres perspectivas del Estado de Derecho. Un Estado de libertades, donde se tutela la seguridad jurídica, que la seguridad jurídica significa previsibilidad, ¿no? La seguridad jurídica significa eso, previsibilidad. En China, a las empresas, tengo entendido que las empresas que están instaladas en China, de lo que exportan, al final del año hacen su cuenta y les dicen, de todo lo que exportaste te vamos a dar, dependiendo del producto, te vamos a dar una devolución de dinero del 10 o el 14%. Pues díganme, ¿quién no se va a instalar allá en China con esas ganancias, ¿no? Pues incluso el margen de utilidad ya no me lo va a pagar mi cliente. El margen de utilidad, ¿quién no me lo va a pagar? Pues el propio gobierno chino, ¿no? Entonces, si al final del año me dicen, oye, pues sumamos, tú vendías tenis, entonces el 12%. Ah, tú vendías faldas, pues entonces el 13%. Ah, entonces hay un tope entre el 10 y el 14%, ¿no? Y yo sé que al final del año me van a dar ese monto por las exportaciones que hice. Bueno, pues es un mundo de dinero, ¿no? Por eso hay tantas empresas allá en China. Pero pues eso, ¿qué tiene que ver? Pues tiene que ver con una promesa que efectivamente se está cumpliendo. Pues eso es seguridad jurídica. El estado de seguridad jurídica es el estado de libertades, donde precisamente existe la previsibilidad de lo que tengo que hacer. Ese estado de libertades, pues lo que establece es que las contribuciones, que es a lo que a nosotros nos interesa, las contribuciones pues deben de ser bajas, porque entre más bajas sean, más fácil es el movimiento del dinero, más fácil es el movimiento del comercio y más fácil es la actividad económica que corresponda. Entonces, si establecemos un estado de seguridad jurídica, pues entonces las contribuciones son bajas. La tendencia en el mundo es que los impuestos directos se disminuyan las tasas y los impuestos indirectos aumenten las tasas. México, en el tema de la ley del IVA, pues es una tasa del 16%, que de alguna manera nuestra tasa del 16% es de las tasas más bajas que existen, ¿no? Si vemos Chile, si vemos Argentina, si vemos Brasil, que son países pues más o menos como nosotros, ¿no? Bueno, pues pudiéramos decir que las tasas del impuesto al consumo es mucho más alto, pero ahí lo que ponderan es precisamente pues que se disminuyan los impuestos sobre utilidades y que de alguna manera con eso pueda haber un poco de mayor actividad económica en ese sentido. La contribución va a ser destinada entonces para establecer mecanismos de seguridad jurídica en un estado precisamente de libertades. Después de este estado de libertades, que fue el que estuvo de moda en el siglo XIX y que hoy parece ser, por eso hoy hablamos del neoliberalismo, que el neoliberalismo es precisamente ese estado de seguridad jurídica, pues después de ese estado de neoliberalismo, pues encontramos otro que está en plena decadencia, que es precisamente el estado de bienestar, el estado de seguridad social, donde el Estado hace todo, es el Estado benefactor, por lo tanto no te va a faltar nada, casa, vestido y sustento, ¿no? Entonces yo te doy la vivienda, yo te doy la educación, yo te doy el empleo, y resulta que si eres desempleado, bueno, pues entonces te tengo que dar una pensión alimenticia, una pensión por desempleo, porque es causa imputable a mí el hecho de que yo no te dé un empleo correcto, ¿no? Entonces es causa imputable al Estado el que yo no tenga un empleo, por eso me dan una pensión de desempleo en Portugal, en España, en Italia, ¿no? En Suiza, ¿no? En Suiza, por ejemplo, les dan la pensión de desempleo con el único requisito de que cada mes presenten 2 solicitudes de empleo en una empresa. No, hombre, pues aquí los desempleados presentan 2 en cada esquina, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, bueno, pues con eso ya está justificada la pensión de desempleo, porque se supone que está buscando ahí por ahí algún trabajito, ¿no? Entonces, bueno, el estado de seguridad social, el Estado, por lo tanto, ya no ve sobre la seguridad jurídica, ya ve más que nada sobre la seguridad
un poquito más amplia, o mucho más amplia, que es la seguridad social, el derecho laboral, el derecho agrario, el derecho de seguridad social, medicinas, enfermedades, hospitales, universidades, escuelas. Por lo tanto, las contribuciones son mucho más altas. Las contribuciones tienen que ser mucho más altas porque no es lo mismo establecer un tribunal, ¿no? Poner un tribunal y un juzgado que establecer todos los hospitales, universidades, escuelas y tal. Entonces, en ese estado de seguridad social las contribuciones son más altas. La reforma hacendaria, ¿qué dice en México? La reforma hacendaria dice, que no es una reforma fiscal y que, bueno, ustedes mejor que yo lo saben, la reforma fiscal dice, o la reforma hacendaria, perdón, hace mención de un estado de seguridad social. Por eso está diciendo que aumentan las contribuciones, por eso necesita el Estado más recursos, teóricamente, para poder satisfacer todas esas necesidades. El gran problema de ese estado de seguridad social es lo que vimos en Europa y que pasan dos problemas principales. Uno, los ciudadanos ya no se vuelven ciudadanos, sino que se vuelven clientes electorales. Entonces, ¿quieres la despensa? Pues vente aquí a Cedesol y me das tu credencial de elector y vas a votar por el amarillo, el verde, el rojo, el fosforescente o el que quieras, ¿no? Punto número uno. Y punto número dos, no alcanza, porque el estado de seguridad social pues llega a un momento en que ya no es ni siquiera, vamos, llegamos al excedente de que los griegos le llamaban pleonexia. La pleonexia es una enfermedad que tenemos los mexicanos, bueno, todos, ¿no? Pero también los mexicanos. La pleonexia es una enfermedad que tenemos por instinto humano, de que si tenemos el celular más nuevo, ¿no? Este celular, pues ahora quiero uno con aire acondicionado, y ahora quiero uno que saque a una alberca, y ahora quiero uno que sea helicóptero, y ahora, no sé si me estoy explicando, o sea, ya salió el BMW 2014.3.1416, pues ahora quiero el 3.5, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues el poder es así, ¿no? El que llega al poder, pues siempre quiere más y más y más. Así es lo que pasa con la seguridad social en razón a los derechos al deporte. ¿Cómo cumplimos con el derecho al deporte? ¿Dándole una cancha de básquetbol en cada colonia? No, pues eso no es suficiente. Necesitamos hacer una liga, una escuela, de pagarle a los deportistas. Entonces llegamos a una situación en la cual la seguridad social ya no llega a ser compatible. No sé si me estoy explicando. En el tema del seguro popular, pues el seguro popular llega hasta las úlceras, ¿no? Oye, que traes una apendicitis, híjole, mano, pues ya aquí ya no te atendemos por la apendicitis. Va a llegar un momento en que van a atender la apendicitis. Bueno, pues ahora es la pulmonía, no, pues la pulmonía ya no. Ya vamos a atender la pulmonía, no sé si me estoy explicando. Entonces cada día se necesita más y es algo que nunca se va a poder controlar. Por eso es el problema que existe en el Estado, en los estados de Europa, porque ya no alcanza el dinero, precisamente para toda esa seguridad social que tienen que estarle otorgando a las personas. El Estado de Seguridad Social lo que establece entonces es un sistema en el cual las contribuciones son mucho más altas que en el Estado de Seguridad Jurídica. Aquí no me interesa que las personas hagan negocio, aquí lo que me interesa es el que las personas estén en una condición de bienestar y que esa condición de bienestar el que se las va a otorgar soy yo. Y por último, pues ante este debacle de la seguridad social, pues resulta que hoy encontramos otro tipo de Estado que es el que se ha estado conformando apenas desde 1978, 79 a la fecha, o sea, no tiene casi nada, ¿no? Y ese Estado es el Estado de Seguridad Pública. Como no te puedo dar seguridad jurídica, como no te puedo seguridad social, por lo menos si te protejo, te exijo. Y si te protejo, te exijo contribuciones. Y por lo tanto, el Estado de Seguridad Pública, pues nació con Margaret Thatcher en Inglaterra, inició con Ronald Reagan en Estados Unidos, ¿no? Y bueno, pues hoy lo vemos desarrollado, el parteaguas podríamos decir que es las Torres Gemelas, ¿no? En el caso de las Torres Gemelas, pues todo cambió con lo que sucedió en las Torres Gemelas, y podríamos decir que es así como que el renacimiento en la humanidad, ¿no? O sea, hoy estamos en una situación de que el Estado no me puede dar un hospital, pero sí me puede poner un policía, o no me puede dar una universidad, pero sí me puede poner una cámara en el crucero para que, pues si choco o si me asaltan o tal, pues ya ahí tienen la filmación de quién chocó y quién me asaltó y tal, ¿no? Entonces, el Estado de Seguridad Pública, el problema es cuál es el papel que tiene el Estado. Pues bueno, si en el Estado de Seguridad Jurídica lo que interesa es el derecho mercantil, marcas y patentes para que exista operaciones económicas, en el Estado de Seguridad Social lo que nos interesa es el derecho laboral, el derecho agrario, el derecho propiamente de seguridad social. En el Estado de Seguridad Pública, ¿qué nos interesa? Pues en el Estado de Seguridad Pública lo que nos interesa es el derecho sancionador. El derecho sancionador dividido en 3 niveles. ¿Cuáles son esos 3 niveles del derecho sancionador? El derecho administrativo sancionador, que es el que vemos nosotros todos los días en nuestras oficinas cuando nos imponen una multa, cuando clausuran el negocio de un contribuyente, pues eso es derecho administrativo sancionador. Cuando este tema de las actividades vulnerables que establecen ahí las multotas, esas grandototas, pues eso es derecho administrativo sancionador. Cuando resulta que el de la licencia de construcción no la tengo y me viene a clausurar el ayuntamiento, la licencia de funcionamiento me clausuran y me multa el ayuntamiento, eso es derecho administrativo
administrativo sancionador. Eso es seguridad pública. 2, el derecho penal del ciudadano. Pues resulta que un señor robó, que un señor defraudó a otro, resulta que le vio la cara al otro, resulta que chocó, atropelló, mató, hirió, derecho penal del ciudadano. Y luego tenemos otro nivel que es el derecho penal del enemigo, ¿no? Y en el derecho penal del enemigo, pues significa que al ciudadano lo vamos a tratar precisamente como enemigo del Estado. Porque como ese señor, ¿no? Que eso fue lo que dijo Günther Jacobs en 1985, no como un descubrimiento, sino como una descripción de lo que ya estaba pasando en Alemania en 1985. Y entonces dijo, bueno, pues el problema aquí es que hay personas que aunque yo las saque y las ponga otra vez en la calle, de todas maneras van a seguir cometiendo esos delitos, ¿no? Ustedes saben que en la época de Zapata, cuando se metía allá en las villas, allá en Morelos, se metía Zapata y resulta que decía, nadie robe hasta que yo les avise, ¿eh? Y el que robe va a ver cómo le va. Y pues ya se robaron por ahí dos vacas, ¿no? Ándale, ¿quién fue fulano? Vuélale la oreja. Y entonces le cortaban la oreja, para que cuando volviera a cometerlo ya era pena de muerte. La reincidencia, ¿cómo se controlaba? Pues con una oreja menos, ¿no? Entonces el que no tuviera oreja significa que ya había cometido esa infracción o ese delito, ¿no? Entonces, bueno, pues el problema es que hay gente que ya no podemos nosotros de alguna manera volver a reinsertar en la sociedad y por lo tanto, pues existe el derecho penal del enemigo. Hoy el gran problema es que si bien el Estado de Seguridad Pública establece esos 3 niveles de derecho sancionador, el derecho sancionador del derecho penal del enemigo lo tenemos en el artículo 21 constitucional, y hoy lo tenemos en el artículo 69b del Código Fiscal, que lo vamos a platicar, y hoy lo tenemos en el tema de la ley antilavado de dinero, y hoy lo tenemos en la ley de lavado de dinero, y hoy lo tenemos en el artículo 108 del Código Fiscal. El gran problema hoy es saber cuáles son las barreras entre uno y otro, no sé si me estoy explicando, es decir, cuando nada más se trata mi conducta de derecho administrativo sancionador, cuando mi conducta es nada más derecho penal del ciudadano y cuando mi conducta es derecho penal del enemigo. Porque pareciera que el tema de defraudación fiscal y lavado de dinero ya no es derecho penal del ciudadano, ya es derecho penal del enemigo. Y entonces cualquier contribuyente pudiera tener el problema de que se brincara la tranca y llegara a un nivel mayor del derecho sancionador. Sin embargo, también las contribuciones en el Estado de Seguridad Pública, pues ya no están, habíamos dicho que en el Estado de Seguridad Jurídica, pues eran pequeñas para generar actividad económica. En el Estado de Seguridad Social son altas para que el Estado pueda poner escuelas, universidades y tal. Y en el Estado de Seguridad Pública, ¿para qué queremos las contribuciones? Pues en el Estado de Seguridad Pública queremos las contribuciones para tener un control. Y entonces ahí tenemos el control de los ciudadanos. ¿Dónde está el control de los ciudadanos? Pues no funcionó el sistema de la Secretaría de Gobernación, que se acuerdan que estaban tomando los datos de los niños en las escuelas del norte del país y les estaban tomando datos de la iris y las fotos y había un registro de identidad ciudadana. Pues ese registro de identidad ciudadana ya se quedó ahí aventado. Pero ¿qué es lo que cada día tiene mayor importancia? El RFC. Si van ustedes a sacar el Registro Federal de Contribuyentes, pues hasta foto, huellas, dactilares, etcétera. Y bueno, pues hoy el problema es que utilizamos a las contribuciones no para recaudar, sino las utilizamos como un control a la ciudadanía. En el IDE, ¿cuánto le interesaba al Estado en el IDE lo que recaudaba? En realidad al Estado no le interesaba la recaudación del IDE, lo que le interesaba era tener un sistema de control. Entonces, hoy las contribuciones no son para el Estado de Seguridad Pública un sistema de recaudación para